¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este video hablaremos sobre qué es el álgebra vectorial, que es el tema que nos tocó a nuestro equipo, a mi equipo y a mí presentar. Bueno, mi equipo está conformado por mi compañero Isaac José Ursúa López y su servidor Juan Pablo Hernández Aguayo. Bueno, primeramente, ¿qué son los vectores en tres dimensiones? Los vectores en tres dimensiones están definidos por componentes perpendiculares entre sí y estos cuentan con tres ángulos denominados cosenos directores que están comprendidos entre 0 y 180 grados, que estos representan la medida de sus semiejes positivos correspondientes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la suma de vectores en tres dimensiones. Bueno, básicamente la suma de vectores en tres dimensiones es similar a la suma de vectores en un plano. Nada más que en esa se consideran tres ejes, que sería X, Y, Z. Bueno, para la suma de vectores en tres dimensiones, se suma cada uno de sus componentes correspondiente a cada uno de sus vectores. Estos vectores se escriben pues en sus componentes en X, Y, Z. Bueno, se escribe cada vector en sus vectores unitarios, que sería Y más J más K. Bueno, las Y representan a las X, las J, las y las Z, las K, las Z. Así se suman las componentes en Y, más las componentes en J, más las componentes en K. Y así se obtiene la suma de los vectores. Bueno, estos vectores tridimensionales son cantidades como magnitud y dirección se representan mediante segmentos rectilíneos dirigidos. La suma de vectores se puede realizar en dos formas, en forma matemática o en forma gráfica. Y como resultado pues obtenemos el mismo vector. Bueno, a continuación veremos un ejemplo en GeoGebra sobre la suma de vectores. Bueno, en este caso, para la suma de vectores, vamos a sumar el vector A más el vector B. Las componentes del vector A se representan por 2 en Y, menos 3 en J y más 5 en K. Bueno, el eje X representa las Y, el eje Y las J y el eje Z las K. Bueno, el vector B se representa por 4 en Y, más 7 en J y menos 3 en K. Bueno, la suma de estos dos vectores da como resultado el vector U, que se denomina por 6 en Y, más 4 en J y más 2 en K. Bueno, esto se representa la suma de los vectores en tres dimensiones. Definición geométrica de un vector. Un vector lo podemos representar por un segmento de recta dirigido en el plano o en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que tiene un punto inicial en A y un punto finito en B. El vector de AB va desde el punto A hasta el punto B. Bueno, ahora lo que es la definición algebraica de un vector, básicamente es muy parecida a la definición geométrica, porque pues también podemos decir que es un segmento de recta dirigido en un plano. Nada más aquí por poner un ejemplo, el vector que está en las ordenadas 0,0 hasta un punto de A, B, que sería un punto cualquiera en el plano, nos arroja como está en X y en Y, nos arroja unas componentes que son las componentes en X y las componentes en Y. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para calcular la magnitud de un vector o cómo lo podemos calcular? Pues básicamente utilizamos la fórmula o el teorema de Pitágoras, que nos dice que la magnitud de un vector la podemos calcular con la razón del cateto adyacente y el cateto opuesto, que aquí sería a cuadrada y b cuadrada, que serían los dos catetos. A ambos le sacamos raíz y esto nos da la magnitud del vector. Ahora bien, si queremos calcular su dirección, lo podemos hacer con la función tangente. Para calcular la dirección del vector, se saca arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y el resultado del cateto adyacente sobre el cateto opuesto nos arroja un resultado. A veces le sacamos arco tangente y esa sería la dirección del vector. Ahora les explicaré un poco de la magnitud vectorial. ¿Qué es la magnitud vectorial?
es toda representación que tiene un valor numérico. Por ejemplo, lo puede ser el sentido, el desplazamiento y un punto de aplicación. Algunos ejemplos de la magnitud vectorial pueden ser, por ejemplo, el campo eléctrico. Y la representación gráfica de la magnitud vectorial contiene una flecha cuyo punto de partida o de inicio indica el sentido y la longitud en la que va en el punto. Gráficamente lo podemos ver en la figura 1.5, la cual está aquí. El vector va desde M hasta N. Este sería el vector A, siendo M el punto de inicio y N el punto final. Analíticamente podemos representar la magnitud de un vector con una letra y que lleva la flecha arriba o entre las barras paralelas. Esa es la forma de representar la magnitud analíticamente de un vector. Ahora les hablaré un poco sobre los elementos que integran la magnitud vectorial. Este es el módulo. El módulo es el valor numérico que indica el tamaño del vector o la intensidad que tiene. Otra es la dirección. Esta es la orientación a la que se le da el vector. Puede ser horizontal, vertical o inclinada. El sentido es lo que indica la punta de la flecha hacia donde va el vector. El punto de aplicación, básicamente ese es el origen, el punto que actúan los vectores, y interactúan. Ahora bien, les voy a explicar un poco sobre las componentes vectoriales tridimensionales. Estas se representan en un sistema de tres ejes de ecuaciones, que son x, y, z. También se les puede llamar diedro ortogonal. Aquí les muestro la imagen, que es la figura 1.6, en la que nos muestra las componentes, que esta es z, x y y, las cuales nos indican las componentes rectangulares del vector, y el vector sería el vector b, que va desde el origen hasta un punto indefinido en el plano. Ok, como ya les expliqué, la magnitud vectorial se expresa y se representa mediante la siguiente expresión. V es igual a la magnitud en X más la magnitud en Y más la magnitud en Z. Esta suma de las magnitudes nos da la magnitud total del vector. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la definición del campo vectorial. El campo vectorial no es nada más que son líneas de fuerza que salen del plano hacia el espacio. Esto lo podemos ver un poco más detallado en un campo eléctrico. Aquí también lo podemos ver gráficamente. El campo vectorial son todas aquellas líneas de fuerza que actúan sobre algún punto. Todas estas pequeñas líneas son vectores, los cuales tienen un campo y un... Bueno, para la aplicación en ingeniería, nosotros escogimos un problema del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Bert Johnson. Bueno, nosotros escogimos el problema 2.85, que dice: una torre de transmisión se sostiene mediante tres alambres, los cuales están anclados por pernos en B, C y D, como se muestra en la figura. Bueno, si la tensión en el cable AB es de 525 libras, determina las componentes de la fuerza ejercida sobre el alambre en el perno B. Bueno, primero calculamos la distancia que hay del punto B al punto donde inicia la fuerza, que en este caso sería de A a B. Primero sacamos la distancia. Se toma el origen en el punto B y ya obtenemos que la distancia en X es de 20 pies, la distancia en Y es de 100 pies y la distancia en Z vendría siendo de menos 25 pies. Pero de ahí, para sacar nuestro vector distancia, elevamos cada una de estas componentes al cuadrado y le sacamos raíz. Ya después de esto obtenemos que nuestro vector distancia es de 105 pies. Bueno, para calcular nuestro vector fuerza, dividimos la fuerza obtenida, que en este caso nos proporciona el problema de AB de 525 libras, entre nuestro vector distancia, que sería de 105 pies. De ahí se multiplica por cada una de las componentes de nuestros vectores unitarios, que serían las distancias, que en I serían 20, en J serían 100 y en K serían menos 25. De ahí ya obtenemos un vector unitario de la fuerza de A a B, y las fuerzas resultantes en el punto B serían de 100I más 500J y menos 125 en K.
Bueno, por mi parte sería todo, gracias.